Reciban un cordial saludo del profe Carlos Quintero. Bienvenidos a esta clase de física en la cual trataremos un ejemplo de la segunda ley de Newton. Un ejemplo de dinámica. Dice que dos cuerpos, un cuerpo de masa M1 y uno de masa M2, que la masa 1 es igual a 3 kilogramos, la masa 2 igual a 4 kilogramos, y que este par de cuerpos están conectados por una cuerda que pasa por una polea, la polea, y se va a asumir que no hay fricción entre la polea y la cuerda, una situación ideal, ¿no? Además se tiene que el cuerpo de masa M1 se va a mover sobre una superficie de una mesa horizontal, sin fricción, o sea, sin rozamiento. También es una situación ideal. Y se dice que el cuerpo M2 cuelga libremente, es decir, no hay contacto entre el cuerpo M2 y parte de la mesa, no, cuelga libremente, como se muestra en la figura. Y se hacen dos preguntitas. La primera es: ¿cuál es la aceleración del sistema? Como la masa M2 es mayor que la masa M1, pues la masa M2 va a moverse hacia abajo. Y la masa M1, por estar conectada a la masa M2, va a moverse hacia la derecha. Entonces, se llama sistema. El sistema está formado por las dos masas y la cuerda. Entonces, con la magnitud de la aceleración con la que se mueva la masa M2 será la misma con la que se mueva el bloque M1. Lo que cambia es que uno se va a mover verticalmente y el otro lo hará horizontalmente. Pero la magnitud de la aceleración va a ser la misma. Si realmente aquí la pregunta es más bien cuál es la magnitud de esa aceleración del sistema. Bien, pues vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre o de cuerpo aislado tanto para la masa M1 como para la masa M2. Para la masa M1 tenemos el siguiente diagrama de fuerzas. Verticalmente están actuando la normal y el peso. El peso del bloque, vamos a llamarle peso 1. Y la normal, la fuerza que le hace la superficie de la mesa a la masa M1. Horizontalmente solamente está actuando la tensión de la cuerda, que sería hacia la derecha. La tensión. Hacia la izquierda no hay nada porque estamos asumiendo que no hay rozamiento. En un próximo video resolveremos este mismo problema asumiendo que hay rozamiento. Es en una próxima oportunidad. No hay más fuerza sobre la masa M1. Como la masa M1 no va a brincar, no se va a mover verticalmente, pues tenemos que la normal es igual al peso, la magnitud, ¿no? Si realmente esta información no se va a utilizar, pues la magnitud de la normal son vectores realmente. La magnitud de la normal será igual a la magnitud del peso, que se contrarrestan. Y la única fuerza neta que va a estar actuando es la fuerza horizontal, o sea, la tensión que le ejerce la cuerda a la masa M1. Entonces la fuerza resultante acá, la fuerza resultante en este caso sería, bueno, la segunda ley de Newton dice que la fuerza resultante es igual a masa por aceleración. Estamos hablando de la masa 1. Pero la fuerza resultante solamente sería la tensión, porque estas dos se anulan. Si realmente la fuerza normal se anula con el peso.
Entonces solamente va a quedar actuando la tensión. Entonces la tensión sería igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Qué conocemos acá? Solamente conocemos la masa 1. El problema me lo pudieron haber planteado sin números, ¿no? Sin números se trabajaría así. Pero como aquí en este caso hay valores numéricos, pues vamos a colocarlos. Entonces, ¿qué tenemos? Que la tensión sería igual. La masa 1 vale 3 multiplicada por la aceleración. Tenemos lo que se llama una ecuación con dos incógnitas. No conocemos ni la tensión ni la aceleración. Justamente esas van a ser las dos preguntas que nos van a hacer. Bien, del cuerpo de la masa M1, del diagrama de cuerpo libre para la masa M1, no hay más información. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde saco la otra información? Pues como es de esperarse, la otra información tendrá que salir del diagrama de cuerpo libre o de cuerpo aislado para la masa M2. No tiene pues discusión alguna. Vamos a hacerlo en esta parte de acá. Bien, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre? Para la masa M2. Está la tensión que le ejerce la cuerda, que sería hacia arriba, oponiéndose a que la masa caiga, pues. Entonces tenemos la tensión y el peso. El peso, llamémoslo el peso 2, la tensión y el peso. No hay más fuerzas. Como la masa M2 va a ir hacia abajo, se acostumbra a tomar el sistema de referencia positivo hacia donde se mueve la masa. En este caso vamos a tomar un sistema de referencia vertical positivo hacia abajo. Eso es contradictorio con lo que siempre hemos trabajado en matemáticas, ¿no? Siempre se ha tomado el eje vertical positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, pero en física uno puede alterar, se llama tomar un sistema de referencia conveniente. Y aquí el ideal sería tomar que sea positivo hacia abajo y lo que va hacia arriba que sea negativo. Bueno, se puede tomar al revés, realmente no tiene ningún problema. Bien, entonces, ¿cuál sería la fuerza? No hay fuerzas horizontales. No hay fuerza, este sería el eje Y. No hay fuerzas en el eje X. No hay fuerzas horizontales. Bien, entonces la fuerza resultante para la masa M2 sería igual a la masa 2 por la aceleración. La fuerza resultante sería el peso W2, la magnitud del peso W2, menos la magnitud de la tensión. ¿Por qué W2 menos T? Porque W2 sería positivo y la tensión sería negativa de acuerdo a este sistema de referencia. Y ahí se puede calcular, como conocemos la masa 2, podemos calcular el peso 2. Vamos a calcularlo entonces. El peso 2 sería la masa 2 por la gravedad. La magnitud de la gravedad menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. La aceleración del sistema. Entonces, tenemos que la masa 2, dice el sistema que el problema es que la masa 2 vale 4 kilogramos. Vamos a tomar la aceleración de la gravedad. En magnitud vamos a tomarla como 10 metros sobre segundo cuadrado. Como 10 metros sobre segundo cuadrado. Entonces sería 4 por 10, lo que nos daría 40. Menos la tensión igual a la masa 2.
La masa 2 vale 4 por la aceleración. Entonces aquí tenemos otra ecuación que tiene las mismas dos incógnitas. ¿Cuáles son las mismas dos incógnitas? La tensión y la aceleración del sistema. Entonces, este par de ecuaciones, llamémosle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2, forman lo que se llama un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, un sistema lineal 2×2. Una manera de resolverlo, en este caso tan sencillo, es, vamos a reemplazar aquí donde está la letra T por su equivalente. Entonces este método se llama método de sustitución, estudiado en matemáticas. Entonces sería 40 menos la tensión, pero la tensión de la ecuación 1 es igual a 3 veces la aceleración. Y esto va a ser igual a 4 veces la aceleración. ¿Qué se hace ahora? Se despeja la incógnita. En este caso nuestra incógnita es la aceleración. Entonces mandamos este término 3 a que está negativo al lado derecho a sumar. Entonces queda que 40 es igual a 4a más 3a. 40 igual. Y 4a más 3a da 7a. Ahora este 7 que está multiplicando se pasa a dividir y queda que la aceleración sería 40 sobre 7 metros sobre segundo cuadrado. Eso da un número 5 punto algo, ¿no? Ya va uno a la calculadora o hace la división y se da uno cuenta, un número que está entre 5 y 6. Bien. Y la última pregunta, y con esto terminamos esta clase. La última pregunta que se va a hacer es, como es de esperarse, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Entonces, esa sería la segunda pregunta. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Pues la solución es inmediata. Sabíamos que la tensión es igual al triple de la aceleración, 3 por A. Ya se halló la aceleración. Entonces simplemente reemplazar acá. Tensión igual a 3 por aceleración. Tensión igual a 3 por... Y la aceleración del sistema es 40 séptimos. O sea que la tensión sería igual a 120 sobre 7. Esto da en newtons. Sí, si este es un número, si la aceleración es un número que estaba entre 5 y 6, pues la tensión será un número que está entre 15 y 16. 15 y 18, perdón. Entonces se hace en la calculadora. 120 dividido 7, lo que dé será ese número. Que repito, va a estar entre 15 y 18. Bueno, entonces repito, con esto terminamos la clase. Conclusión, la aceleración del sistema es 40 séptimos metros sobre segundo cuadrado, que se puede, repito, dar el número decimal haciendo la división. Y la tensión de la cuerda es 120 séptimos, que será un número que está entre 15 y 18 newtons. Si se quiere uno saber cuál es el valor, pues hace la división exacta. La división, pues el proceso de la división o va a la calculadora. Bien, con esto vamos por terminar esta clase. Les agradezco la atención prestada. Muy amables.